Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. La Fundación José Barreiro es una fundación que, por su historia y por sus vínculos, tiene una profunda relación con el movimiento obrero asturiano y le gustaría proponerles que, dadas las circunstancias, guardáramos un minuto de silencio en nombre de las personas que han fallecido recientemente en Cerredo. Gracias. Muchas gracias. En el marco de... Bueno, mi nombre es Jorge Fernández León y mi papel en esta mesa es simplemente, seguramente, el de hacer algunas preguntas no muy precisas y escuchar a dos personas que conocen muy bien el tema del que se va a hablar hoy. Les cuento muy rápidamente. Este diálogo al que van a asistir ustedes y en el que espero participen, es el segundo de una serie de actividades programadas en el marco del ciclo Asturias 2050, una visión a largo plazo para la región que la Fundación José Barreiro acaba de empezar y que quiere abordar en esta serie de conversaciones con la ciudadanía comprometida al respecto del futuro de una región como la nuestra, que va a enfrentarse con numerosas complejidades y que ya las tiene, muchas de ellas, sobre la mesa. Hoy vamos a tratar, además, uno de esos temas muy sugerentes que generan un ruido creciente y que parece mucho más nuevo y disruptivo de lo que seguramente es. En efecto, bajo el título «El papel de la Universidad de Asturias en la difusión y desarrollo de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial», hemos tenido la suerte de que dos voces muy autorizadas vayan a contarnos su visión de algunos de los asuntos que pueden vincular a nuestra universidad pública con el futuro de un territorio de calidad, de convivencia. Irene Díaz es licenciada en Matemáticas por la Universidad de Oviedo, actualmente es una de nuestras vicerrectoras, es la vicerrectora de investigación en el equipo de gobierno de la Universidad de Oviedo. Y es catedrática de Inteligencia Artificial y tiene una larga labor investigadora a pesar de su juventud. Tiene un trabajo enorme hecho tanto en congresos como en publicaciones, y su trabajo abarca modelos teóricos para la fusión de datos y su aplicación en biomedicina, agricultura y análisis de imágenes. Ha participado en numerosos proyectos internacionales, en procesos de investigación, es investigadora principal de contratos de la Universidad de Oviedo con empresas y ha trabajado con empresas privadas, apoyando con el conocimiento, con el capital de conocimiento de la universidad a empresas como Seresco, App Intelligence, Tudela Beguín o ALSA. Antonio Bahamonde, catedrático de la universidad en el área de Ciencias de Computación e Inteligencia Artificial, aparte de ser licenciado y doctor, es uno de los referentes imprescindibles en el campo de la inteligencia artificial en nuestro país desde hace casi 4 décadas. Yo diría que es más difícil decir lo que no ha sido Antonio en el campo de la inteligencia artificial. Director del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad Asturiana desde hace 39 años.
presidente de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial, secretario del Comité Científico del European Centre of Soft Computing, coordinador de la ANEP del área informática, ha sido presidente también de la Sociedad Científica Española Sociedad Científica Informática de España, y su investigación se centra en el aprendizaje automático. Ha realizado estancias en numerosas universidades y en 2021 obtuvo el Premio Nacional de Informática de la Fundación BBVA y la Sociedad Científica Informática de España. Les hemos propuesto hablar en 3 bloques. Ellos harán intervenciones unos pocos minutos en torno a esos 3 bloques para poder abrir después una conversación con quienes de ustedes quieran participar. Los 3 bloques serán: el primero será el papel de la universidad en las futuras tareas de formación e investigación. El segundo bloque pretende ser cuál es el papel de la Universidad Asturiana en la dinamización del ecosistema empresarial, presente y futuro. Y el tercero tiene que ver con el protagonismo de la universidad en lo que respecta a la mejora de la gobernanza y al impacto de la calidad de las administraciones públicas. Yo, por tanto, voy a ir dándoles la palabra y cada uno de ellos hará una intervención. Podrán comentar entre ellos libremente y yo trataré de ordenar un poco los tiempos para que dispongamos de ese espacio para la conversación. Muchas gracias. Si te parece, Isabel, Irene, perdona, intervienes tú primero y después... Perdón, que esto de los móviles son mortales. Está muerto. Bueno, hablar de IA, de inteligencia artificial, vamos a no utilizar el acrónimo, por lo menos por el momento, en el mundo de la educación y cómo puede influir esto en Asturias. Es un tema en sí mismo ya complejo, porque estamos en un mundo en el que parece que tenemos que utilizar inteligencia artificial en todos los ámbitos, que si no utilizamos inteligencia artificial nos quedamos atrás y a veces, bueno, tomamos decisiones un poco a la ligera, ¿no? Bueno, no sé si a la ligera, pero sin pensar un poco en lo que significa. Y cuando hablamos de inteligencia artificial y de educación y de cómo la universidad se puede enfrentar a ello, las preposiciones son muy importantes, ¿no? No es lo mismo educar en inteligencia artificial que educar con inteligencia artificial o que utilizar la inteligencia artificial como herramienta. Desde luego, en la universidad pues, estamos preparados para hacer todo eso. Estamos preparados para formar en inteligencia artificial, como bien has dicho, pues Antonio lleva unas cuantas décadas en la Universidad de Oviedo. Yo también llevo varias décadas, no es que lleve poco tiempo, y todo ese tiempo la universidad ya ha estado trabajando en inteligencia artificial. No es que de repente, con este boom de la inteligencia artificial, bueno, la universidad se mueva con la tendencia y entonces esté trabajando en inteligencia artificial. No, realmente la Universidad de Oviedo ya estaba aquí en inteligencia artificial y ya trabajaba en este ámbito a todos los niveles. Evidentemente, ahora el aspecto de la formación en inteligencia artificial diría que es crucial y fundamental, no solo con la enseñanza reglada que podemos proporcionar en la universidad, en nuestros grados, en los que también estamos haciendo un esfuerzo por formar profesionales adaptados a este mundo que nos está tocando vivir, y en los grados, en los máster, en las tesis doctorales que dirigimos, sino que también podemos canalizar esa formación a lo largo de la vida que está siendo tan necesaria en estas tecnologías, ¿no? Porque más allá del uso
técnico que se realice de la inteligencia artificial, lo cierto es que prácticamente todos utilizamos todos los días algún sistema de inteligencia artificial. Lo bueno, yo siempre digo que lo bueno de ChatGPT es que ahora somos conscientes, ¿no? Ahora somos conscientes de que estamos utilizando inteligencia artificial. Hace unos años teníamos estos aparatos aquí y seguro que estábamos utilizando inteligencia artificial, pero no éramos tan conscientes. Creo que la universidad tiene un papel fundamental ahí en dotarnos de instrumentos para esa formación que es tan necesaria desde niveles básicos hasta niveles más avanzados, y también de transmitir eso a toda la cadena del sistema educativo, que es tan importante. Tenemos que preocuparnos por que esta formación, pues quizá en el uso de la inteligencia artificial, más que en la inteligencia artificial en sí misma, se interiorice y así se transmita hacia abajo en todo el sistema educativo, que es tan importante. Sí, bueno, ¿Lo tienes? Muchas gracias por haberme invitado, lo primero. Yo quiero comenzar hablando un minuto sobre inteligencia artificial en general, porque creo que es importante, que nosotros lo conocemos, pero bueno, es importante reflejar qué significa hoy en día, ¿no? En muchos casos, como dice Irene, inteligencia artificial es ChatGPT. El ChatGPT es un producto que apareció en el mercado en noviembre del año 22. Puede parecer que fue hace muchísimos años, pero no, hace muy poco tiempo. Esta semana pasada publicó el CIS una encuesta en la que decía que solamente el 41% de las personas en España había utilizado ChatGPT en los últimos 12 meses. Eso significa, a grosso modo, que el 60% no lo había usado, ¿vale? Es decir, que es una nueva herramienta poderosa, como podemos ver, podemos hablar luego, pero es una herramienta que abre una brecha digital muy grande, porque hay un 60% que no la conoce. En la misma encuesta se decía que el 75% de la gente considera que la inteligencia artificial le produce incertidumbre y que va a producir muchos más efectos negativos que positivos. Sin embargo, realmente pues no lo usaron la mayor parte de ellos, ¿no? Pero sin embargo, existe esa sensación. Es decir, que estamos hablando de algo que es realmente, efectivamente, como todos insistimos, y mi biografía también lo atestigua, lleva mucho tiempo, pero en los últimos años, desde noviembre del 22, es cuando irrumpe en nuestras vidas de una manera y en nuestros medios de comunicación de una manera muy, muy poderosa. Bien, entonces llegamos a qué pasa con la inteligencia artificial y nosotros, si nos va a comer, si nos va a comer. Si es tan poderosa, pues a lo mejor puede suceder que va a ser más poderosa que nosotros. Entonces podríamos plantearnos qué debemos saber si vamos a trabajar dentro de 10 años. Por tanto, ¿qué debemos enseñar a los que están en la universidad ahora? Podríamos incluso hacer una reflexión un poco anterior y pensar qué van a hacer los niños que ahora están en primaria o en secundaria, que todavía falta más tiempo para que empiecen a trabajar, ¿no? Bueno, a mí me gusta mencionar un libro que salió hace poco, en marzo precisamente del 25, de Daniel Innerarity, una teoría crítica de la inteligencia artificial, en el que especifica que hay dos tipos de inteligencia, la natural y la artificial, y que son distintas. Entonces, quizás en esa distinción es donde podamos ver dónde podemos encajar nosotros. Por supuesto, la natural. Pero ¿cómo podemos encajar la educación? La educación hay que tener en cuenta que va a ser para seres humanos y que va a ser seres humanos que van a tener inteligencia artificial al lado. Cuando yo era muy niño, pues no había ni calculadoras, o prácticamente no las había. Entonces era muy importante hacer cuentas, cálculo mental. Hoy en día no se dice eso, porque es un poco ridículo, ¿no? Porque hay calculadoras y hay otras cosas, incluso más allá que las calculadoras. ¿Qué vamos a pedir que la gente sepa cuando hay ChatGPT? O algo mejor. Bueno, lo que dice Innerarity es que
que la inteligencia artificial es más mecánica, es poco creativa, porque es incapaz de producir faltas de continuidad, algo que rompa con lo anterior. La inteligencia artificial, en cierto sentido, es conservadora. Estudia las regularidades del pasado para intentar aplicarlas en el futuro. Si siempre fue así, pues ahora va a seguir siendo así. Y nosotros sabemos que no es así, afortunadamente. Los grandes pensadores, incluso los no grandes pensadores, nosotros mismos tratamos de tener creatividad, por tanto, romper un poco unas ciertas normas. Las normas no necesariamente legales, no vamos a ir a la cárcel, pero siempre rompemos algunas normas, nos salimos de la caja, como se suele decir, para hacer nuevas cosas, y nuevas cosas que seguramente pues, son mejores. Bueno, y después de este preámbulo así muy general, yo quisiera decir algo sobre la universidad, ¿no? La universidad es el think tank, que se dice en inglés, que es el tanque donde está el pensamiento, ¿no? Las vanguardias, los nuevos conocimientos, las ideas, está ahí cociéndose, ¿no? Cociéndose y saliendo al exterior. Entonces, eso es importante que lo tengamos todos en cuenta como sociedad, y es importante que sepamos que para que eso siga manteniéndose tenemos que pensar que es algo de producción lenta. Como cuando se hace una fabada, la fabada no se puede hacer en 2 minutos, hay que hacerla a fuego lento, poniéndolo en la parte, una esquina de la cocina y tal. Producción lenta y muy cuidadosa de especialistas. Entonces, lo que nosotros podemos hacer en la universidad es la formación de nuevos profesionales que, a mi juicio, en este campo debe incluir el que sean profesionales que hayan desarrollado proyectos de investigación y desarrollo interesantes. Entonces, nosotros tenemos que mantener la vanguardia, mantener la creatividad de nuestros egresados, y tenemos que hacerlo teniendo en cuenta que es una formación lenta, que es una formación pausada y que seguramente incluye la participación en proyectos de investigación y desarrollo interesantes. Eso es importante, todo el mundo debe tenerlo en cuenta. ¿Quién tiene los proyectos interesantes? Y la propia universidad, que debemos implicar a nuestros estudiantes. Los estudiantes no van a formarse estudiando libros, que también es muy importante que los alumnos lean. Muchas veces les digo a mis alumnos, hay que leer y tal libro, y no saben lo que es un libro. Pides milagros. Sí, pides milagros y cosas así. No, pero tiene 100 páginas un libro. Pues sí, incluso más, ¿no? Claro, es complicado, pero es importante en este campo, por lo menos, y en los demás yo creo que también, que hagamos que participen en proyectos de investigación y desarrollo interesantes, porque de esa forma van más adelante. Se aprende haciendo, ¿no? Bien, esto es lo que yo quería decir así como primera intención. Hace un rato estábamos conversando antes de empezar esta mesa, este diálogo, y hablábamos de algo de lo que hablaremos al final, ¿no? Que es cómo se puede conseguir que toda esa capital de conocimiento que la universidad puede aportar sea útil al territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, el segundo bloque de nuestra conversación tenía que ver con la idea de qué papel o qué papeles, qué tareas puede cumplir una universidad pública como la Universidad de Oviedo, que es la Universidad de Asturias, en todo lo que tiene que ver con la empresa, con las iniciativas. A mí no me gusta especialmente el término emprendiduría o emprendedores, pero con todas las iniciativas que generan economía, valor, que generan futuro para el territorio. Bueno, yo creo que hay una cuestión fundamental en cómo transferir todo este capital a la sociedad. Nosotros, en la universidad, los que trabajamos, bueno, trabajamos muchos en la universidad, pero hay una parte de los que trabajamos, nos llamamos personal docente e investigador, ¿no? Eso significa que, además de formar a los estudiantes, investigamos y formamos investigadores. Y creo que en la universidad cada vez somos más conscientes de que la investigación
no acaba en el producto habitual de los investigadores, que es el artículo, ¿no? La publicación, lo que hablábamos antes también, en una revista o en un congreso. La investigación tiene un camino que continúa y que se llama transferencia. Y cada vez estamos más centrados en seguir ese camino, en seguir por el camino de la transferencia. De hecho, en la Universidad de Oviedo hemos mejorado significativamente en ese ámbito, en transferir nuestro conocimiento a todo el tejido empresarial y también social de Asturias, gracias a nuestros investigadores, que cada vez también son más conscientes de que esa actividad es fundamental. Más allá de las cátedras que todos conocemos, las cátedras de empresa, que, por cierto, la Universidad de Oviedo tiene más cátedras de este estilo que la Complutense, por ejemplo, que es una universidad de una dimensión muchísimo mayor que la nuestra y en una comunidad autónoma que también tiene pues mucho más PIB que la nuestra. Pero además estamos esforzándonos en la fase de incubación, en la fase de aceleración, es decir, que nuestras investigaciones salgan de los muros de la universidad y se transformen en empresas basadas en el conocimiento, que es una tendencia actual y en concreto en el ámbito de la IA. Problema que tenemos con la inteligencia artificial en estos momentos, no sé si Antonio estará de acuerdo conmigo. En Asturias tenemos un tejido en el ámbito TIC bastante importante, pero bueno, la situación real es que no damos abasto. No damos abasto porque la inteligencia artificial en los últimos años representa un boom muy importante y la demanda que tenemos de profesionales y de actividades es enorme, ¿no? Entonces nos encontramos a veces que no podemos ejecutar proyectos o ideas pues simplemente pues porque esos investigadores que necesitamos formar pues no los tenemos porque hay muchísima demanda de profesionales en este ámbito y se nos escapan, bueno, porque hay ofertas mucho más interesantes y porque también estamos en este ámbito en concreto, el efecto de la globalización la notamos mucho porque tenemos deslocalizaciones importantes y hay personas que viven aquí pero trabajan en Irlanda, por poner un ejemplo. Y a veces, bueno, es difícil competir, es difícil dar ese paso, bueno, pues por la coyuntura de la inteligencia artificial en sí mismo, que, bueno, por una parte podríamos decir que esto es morir de éxito, ¿no? Y que los que nos dedicamos a la inteligencia artificial, pues podemos estar muy contentos de que la inteligencia artificial en estos momentos esté tan boyante, pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras y a veces es difícil dar ese paso simplemente pues porque no tenemos masa crítica suficiente para ir más allá. Y desde la universidad, Antonio, ¿tenéis la percepción de que el tejido empresarial está dialogando suficientemente con la institución o eso está todavía en fase de enriquecimiento? A ver, esto es una pregunta tradicional, antigua, reiterada. Estoy viendo a Mario, que es mi presidente en la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, que fue vicerrector de investigación, como lo es Irene ahora. Ya en aquella época y antes se hablaba de este tipo de cosas y supongo que dentro de 20 años se seguirá hablando de ello. A ver, hay dos entidades que son los poderes públicos y la empresa privada, y la universidad está en el medio y que no se entienden y tal. Yo creo que es importante saber qué es lo que buscamos.
marcar los objetivos, marcar esos objetivos estratégicos. ¿Qué queremos? Yo estoy de acuerdo en todo lo que dijo Irene, absolutamente. Voy a permitirme centrarlo en 3 ideas que traje aquí anotadas para que no se me escapen, porque yo creo que son importantes. Yo creo que es importante que la sociedad, la parte de la sociedad que es la dueña de la universidad en la que nosotros trabajamos, porque es una universidad pública, esa parte de la sociedad, nuestros jefes, nuestro gobierno, pues nos tenga en cuenta, por ejemplo, para consultar las innovaciones basadas en lo último en cada campo, ¿no? Cualquier campo que sea. En el campo de la inteligencia artificial, pues es en lo que nos trae hoy. Que nos consulten. Luego, por otra parte, que nos permita o que incluso que nos exijan que participemos en el desarrollo de eso último. Hay que planificarlo y luego hay que hacerlo. Que nos exijan que estemos ahí. Y luego otra parte que normalmente no se menciona y yo creo que es fundamental, que es que supervisemos o que ayudemos a supervisar la ejecución. Es muy frecuente que los poderes públicos inviertan fondos y que esos fondos, luego la supervisión de lo que se está haciendo sea pues, muy burocrática, muy administrativa. Debe de ser un poco más allá. Debe de ser científica o tecnológica. Yo creo que esos 3 aspectos son importantes. Si, por ejemplo, se invirtiese en nuestra región 100 unidades de dinero, yo creo que si a la universidad se le dedicasen 3%, esa inversión del 3% podría garantizar que el otro 97% estaría mejor gastado. Yo creo que eso es fundamental. Tomar en serio lo que nosotros hacemos, tomar en serio lo que somos. Somos el lugar del pensamiento, por tanto deberían consultarnos, oírnos. No necesariamente las decisiones no las tomamos nosotros, las tomamos los poderes públicos, faltaría más. Pero consultarnos, participar en el desarrollo y participar en la supervisión de todo esto. Yo creo que eso es fundamental. Y si se hace así, pues entonces ese respeto que muestran nuestros jefes tendría que ser también seguido por las empresas. Muchas veces las empresas lo que quieren es ganar dinero y ya está. Entonces, si se les ofrece dinero sin supervisión, pues quizás sea un poco el camino que se elija. No digo que lo sea, pero podría serlo, ¿vale? Si nosotros queremos prosperar en un área, en un ámbito, tenemos que tener un plan estratégico en ese ámbito. Y en ese ámbito deben de consultarse la gente que sabe de ello, que no solamente somos nosotros, por supuesto, pero somos una parte importante y también el resto de la sociedad. Yo creo que esos son los elementos claves. Luego también hay otra cosa que también yo quisiera decir, que Irene no lo puede decir o a lo mejor no lo piensa, y es que yo creo que esta universidad, al menos en la inteligencia artificial, no nos da para según qué cosas. No nos da para hacer investigación súper básica, para hacer teoremas. Nosotros seguramente no podemos hacer teoremas como los que se pueden hacer, qué sé yo, en Stanford o en Harvard, pero quizás sí podemos hacer investigación aplicada. Es decir, podemos hacer ingeniería, que es construir y desarrollar nuevos productos aplicados a resolver problemas construyendo aplicaciones. Nosotros construimos aplicaciones que son de software, algo que es un programa, que está en un ordenador, en un teléfono, en ese tipo de cosas. Yo creo que eso es algo que se debe tener en cuenta. La transferencia es lo que nosotros yo creo que se nos puede exigir y no se nos puede exigir tanto, pero bueno, si lo hacemos estupendo, de investigación básica. En el campo nuestro yo creo que no estamos a la altura. Yo no me considero a la altura, ¿vale? Yo hace mucho que no hago teoremas, mucho. Porque los hacía al principio también, porque, bueno, aquellos errores de la juventud, ¿no? Pero llega un momento en que ya abandonas, porque te das cuenta que lo que importa es resolver problemas, y resolver problemas que sean útiles. Bueno, yo creo que eso es... Eso, por seguir un poco más con el asunto que tiene que ver con la empresa, eso tiene que ver con cuestiones prácticas como la fabricación 4.0, con sectores enteros de desarrollo en Asturias, con sectores tradicionales como la agricultura. Porque además, Antonio, creo recordar que tú tienes experiencia en proyectos de esos ámbitos. Sí, vamos a ver, nosotros participamos en prácticamente todo tipo de proyectos. En estos momentos estamos trabajando con el UCA,
en problemas médicos, y estamos trabajando con una multinacional asturiana en agricultura. Agricultura en un país africano, concretamente. Pero bueno, podría haber sido en otro sitio. Se puede aplicar en muchísimos campos. Trabajamos mucho tiempo también en ganadería. Ganadería asturiana, raza asturiana de los valles, la raza casina también. Trabajamos también en, no sé, en semáforos, por ejemplo, en regulación semafórica de una gran ciudad, que podría ser Asturias, o algo de Asturias, pero también podría ser Singapur, Ciudad de México o Madrid, que realmente fueron sitios donde se implantó lo que hicimos. Se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer también proyectos vinculados a la administración. La administración es el gran exigidor de software. Es la empresa que más software consume, seguramente. Bueno, pues como tal, ese software también se puede beneficiar de utilizar un software de última generación. Recientemente sacaron a concurso unos proyectos vinculados a inteligencia artificial y desarrollos en varios ámbitos de la administración, mejorar la administración. La administración, diríamos, general o la administración sanitaria. Hay muchos ámbitos en los que se puede mejorar. Y eso es un campo que yo creo que es importante e interesante. Pero en todo tipo de optimizaciones, todo tipo de procesos que requieran optimizar algo. Por ejemplo, yo ahora estoy invitado a participar, veo aquí a un insigne arquitecto, a Cabezudo, estoy invitado a participar en un foro de arquitectos e inteligencia artificial, para ver cuál es el futuro de la inteligencia artificial en la arquitectura o de la arquitectura con la inteligencia artificial. Podemos participar en mucho tipo de cosas, ¿vale? Y todo eso es importante que se cuente con nosotros. Estamos aquí y sabemos hacerlo. Tenemos gente muy preparada, gente muy pujante, gente que manda mucho, como por ejemplo Irene, y que son el futuro de todo esto. Yo ya soy un poco el pasado, estoy saliendo, pero ya está en el mejor momento. Y además está en el puesto que es importante, porque en la universidad hay que mandar en la universidad para hacer cosas. Y un vicerrector de investigación pues manda bastante, yo creo. A mí me parece mucho, pero como nunca lo fui, me parece mucho. Bueno, como tenemos la suerte de tener al pasado, al presente y al futuro en la mesa, pues no sé, Irene, si quieres comentar algo más de este asunto. Yo futuro no sé si tendré, pero presente casi que no tengo, últimamente. Bueno, simplemente corroborar lo que dice Antonio. Es que la inteligencia artificial la podemos aplicar a lo que cualquier cosa que se te ocurra. Seguro que se puede aplicar inteligencia artificial y, bueno, sí, nosotros tenemos mucha experiencia en la Universidad de Oviedo en aplicar y en realizar investigación aplicada en inteligencia artificial a todo tipo de dominios. Además, existen bastante interés por distintas organizaciones para que trabajemos en inteligencia artificial pues en ámbitos que pueden ser propios de la comunidad autónoma, ¿no? Por ejemplo, mencionaba Antonio la agricultura o la ganadería, la sidra, por ejemplo, que, bueno, no creo que mucha gente tenga interés en trabajar en inteligencia artificial aplicada a las sidras si no eres asturiano, ¿no? Porque los vascos no hacen la sidra como nosotros, así que nada. En la industria, es que en la industria no es que se pueda, es que se lleva trabajando muchos procesos con inteligencia artificial desde hace pues, muchos años. Yo lo que puedo decir es que sí que veo mucho interés por las empresas en desarrollar sistemas con inteligencia artificial. A veces te llegan y la conclusión es no, si esto que estás pidiendo realmente no es inteligencia artificial, puede ser una simple automatización, ¿no? Que es bastante distinto de lo que es la inteligencia artificial, pero sí que empresas de todo tipo, desde pymes hasta empresas muy grandes, sí que ven la necesidad y la oportunidad
que a veces no son capaces de expresar adecuadamente, pero sí que ven esa oportunidad de que utilizando inteligencia artificial pues pueden, lo que decía Antonio, mejorar su proceso productivo, porque con inteligencia artificial, no solo con la que hay detrás de ChatGPT, porque hay mucha más inteligencia artificial que esa, y además tenemos en la Universidad de Oviedo muchos grupos de investigación, cada uno de ellos especializados en distintos tipos de inteligencia artificial, con los que podemos conseguir pues mejoras muy importantes. Y la verdad es que tenemos una tradición de colaboración con muchas empresas de la región que es una tradición ya larga. Tenemos que tener en cuenta además que hay muchos centros de innovación ya en algunas empresas muy importantes, y en todos los centros de innovación hay una parte importante siempre de inteligencia artificial, y en términos generales colaboramos con ellos de forma bastante asidua, y también con el Gobierno del Principado de Asturias, claro. Para cerrar esta primera parte, vamos a hablar del Gobierno, vamos a hablar de la gobernanza, ¿no? La Fundación José Barreiro es una fundación que está vinculada a una organización política que tiene entre sus tareas y entre sus compromisos ocuparse de gobiernos locales, de gobiernos autonómicos, de gobiernos nacionales, y por tanto, sin duda, tiene especial interés en incidir en el papel de la universidad y en el uso de una herramienta tan en transformación constante como es la inteligencia artificial en la mejora de la gobernanza, ¿no? La mejora de la gobernanza en muchos campos. Yo os citaba en nuestra conversación primera cosas como la inteligencia en las ciudades, la movilidad, la asistencia sanitaria, las cuestiones que tienen que ver con el envejecimiento de la comunidad, la protección del medio ambiente, la mitigación del cambio climático, la transición sostenible, el capital cultural y el turismo sostenible, las políticas de igualdad. Se puede aplicar, entendemos que a muchas cosas, pero requiere muchos mecanismos de diálogo. Antonio antes hacía referencia un poco a la tarea de la institución, y a mí sí me gustaría que ahondarais un poco en vuestra visión del estado de esa cuestión en este momento, y también de la importancia que puede tener el desarrollar más a fondo ese vínculo y esa colaboración. Sí. Bueno, yo creo que es fundamental colaborar estrechamente con quien tiene los problemas, ¿no? Yo ya expliqué antes, desde mi punto de vista, cómo creo que se debe articular eso, ¿no? Decía 3 puntos: que participar en la planificación estratégica, participar en el desarrollo y participar en el seguimiento. Pero ¿de qué estamos hablando? Porque es importante también aterrizar un poco, ¿no? En temas de gobernanza. En los temas de gobernanza, por ejemplo, yendo a lo último, al ChatGPT, que es lo que todo el mundo está ahora hablando de ello, yo creo que los que se puede hacer con ellos son sistemas de conversación. Se puede conversar. Se puede conversar con sistemas que se hagan ad hoc, es decir, específicamente para un fin, que en esa conversación el sistema saque en conclusión cuál es la intención de quien está hablando con él. La intención tiene un catálogo de posibles intenciones, y lo que hace es clasificar la conversación dentro de lo que quieres: 1, 2, 3, 4 o 10. Hay 10 cosas. Dentro de este gran esquema, ¿qué hay? Pues hay, por ejemplo, conversaciones médicas, problemas médicos muy concretos en los que hay 10 opciones posibles. En esa conversación se puede llegar a qué tipo de problema estamos hablando. Hacer un seguimiento explicando cuál es el tratamiento que deben hacer las personas mayores de un tratamiento médico continuado de una enfermedad crónica. Eso es importante, porque el estadio en el que está esa persona se clasifica también y se da una respuesta. Clasificación, por ejemplo, cuando una persona en un ayuntamiento o en una administración pública va a dirigirse a esa administración para pedir un determinado trámite, que se haga un trámite. Ese trámite pues puede ser de tipo A, tipo B o tipo C.
con las variantes que sea. En un diálogo se puede saber qué es lo que quiere el interlocutor y, por tanto, se puede generar la solución. Ese tipo de planteamiento yo creo que es importante. También es importante aplicarlo, pues, por ejemplo, a turismo. El turista que viene a un sitio muy concreto que no está en Internet directamente, pero que habla de una casa rural que hay en un pueblo perdido no sé dónde, pues tiene que saber las 4 cosas que hay o las 10 cosas que hay. Hay 10 cosas. En el diálogo tiene que clasificar cuál es la duda que tiene el cliente. La duda que tiene el cliente es la número 4, pues le explica la número 4. Ese tipo de sistemas que explican y que ayudan a conseguir algo son los sistemas que se pueden construir con los sistemas de conversación, ¿vale? Se pueden hacer sistemas que clasifiquen. Nosotros antes decía que estábamos trabajando en la agricultura. Alguna de las cosas que hacemos es clasificar los bichos que atacan a la plantación de un tipo de plantas, y en una conversación se puede establecer qué tipo de bicho es el que está atacando. Para agricultores que no son muy especialistas, diría que en un país africano, que no son muy especialistas en ese cultivo, decir qué es lo que está pasando. Por eso decía el campo médico también, ¿vale? Explicar qué cosas están pasando, ayudar a conseguir determinados trámites. Todo ese tipo de cosas son importantes. Irene puede contarnos que el Vicerrectorado de Investigación acaba de proponer estratégicamente que interesa hacer tratamientos, problemas, proyectos en algunos campos de conversación. Yo creo que son importantes a modo interno de la universidad, pero también a modo de escaparate de lo que se puede hacer fuera de la universidad. El envejecimiento, por supuesto, es uno de ellos. Bueno, yo la verdad es que creo que si la aplicación de sistemas inteligentes es importante en general, en la administración pública todavía lo es más, empezando por nuestra casa, la casa en la que nosotros estamos, en la Universidad de Oviedo. Claro, porque cuando tú te dedicas a la inteligencia artificial y estás en tu casa y ves cómo se hacen las cosas y sabes cómo se podrían hacer utilizando inteligencia artificial y lo que ganarías, pues lógicamente lo que piensas es vamos a intentarlo, ¿no? Luego a veces aparecen piedras en el camino y pues las cosas salen o no salen. Y en la administración ocurriría lo mismo, o puede ocurrir lo mismo. De hecho, tenemos casos de éxito ya de uso de sistemas de inteligencia artificial en la administración pública. Aquí, bueno, supongo que muchos conoceréis el sistema COBA y otros sistemas que se están empezando a utilizar en la administración pública, en el Gobierno del Principado de Asturias. Tan es así que, bueno, ante la previsión de que se usen de forma masiva, bueno, no sé si masiva, pero más intensa de lo que se están utilizando ahora estos sistemas de inteligencia artificial en la administración pública, el propio Gobierno del Principado de Asturias tiene previsto un decreto de uso de inteligencia artificial en la propia administración pública, ¿no? Porque está muy claro que en los próximos meses, en los próximos años, se van a implantar sistemas inteligentes que nos van a permitir ofrecer un servicio muchísimo más eficiente a los ciudadanos. Pero eso hay que, evidentemente, contextualizarlo, porque en las administraciones públicas tenemos una serie de controles que utilicemos el sistema que utilicemos, sea un sistema manual, un sistema automatizado o un sistema basado en inteligencia artificial, tenemos que garantizar que, bueno, que las normativas de las que nosotros mismos nos dotamos se cumplen. Pero para cualquier tipo de trámite en los que estamos, pues a veces meses esperando, ¿no? No es porque esperemos
porque nadie esté haciendo nada, ¿no? Es porque a veces el trabajo manual lleva muchísimo tiempo. La automatización o el uso de inteligencia artificial en trámites yo creo que va a significar un gran avance. Sistemas inteligentes de todo tipo, incluso los agentes conversacionales de los que habla Antonio, ChatGPT y Claude y Gemini y todos estos que tenemos, es que nos pueden ayudar mucho en nuestro día a día. A veces pensamos muy a lo grande. ¿Qué sistemas podemos construir para predecir el mildium, si vamos a tener el hongo en la uva? Sí, son sistemas que nos ayudan mucho, pero también tenemos que pensar en los pequeños sistemas que nos ayudan en el día a día. Y en la administración pública, en todas las administraciones públicas, hay muchos trabajos y muchas labores que son muy repetitivas y que con uso de estas herramientas que casi son gratuitas nos podríamos hacer mucho más eficientes. Yo, que muchas veces cuando ando por allí, por el vicerrectorado, les digo, esto se haría con IA muchísimo más rápido, ¿no? Me dicen, ¿y entonces qué hacemos nosotros? ¿No? Que es una pregunta... Esa es una pregunta interesante, que ¿no? Es una pregunta que siempre surge. ¿Cuánto puede llegar a transformar un buen uso, un uso ético, un uso transparente en lo posible, las aplicaciones de inteligencia artificial, según vuestro punto de vista, la gobernanza pública? Bueno, es que yo creo que sobre todo puede repercutir en algo que nos interesa a todos, a los usuarios, a los que prestan el servicio, que es proporcionar un mejor servicio. Porque de lo que se trata es de que muchas tareas en las que consumimos muchísimo tiempo en las administraciones públicas, en los organismos públicos, por lo menos en los que yo conozco, podrían evitarse, y eso podría ser una transformación importante porque podríamos dedicarnos a hacer las cosas que realmente dan valor al servicio que prestamos. Podríamos tener una atención muchísimo más personalizada, muchísimo más eficiente, donde no sobraría nadie, seguramente, no sobraría ningún trabajador, pero podríamos mejorar mucho. ¿Y puede ayudar la inteligencia artificial a ese cambio de cultura? ¿A ese cambio de cultura de la gobernanza? Sí. Yo espero que sí. Yo espero que sí, pero también yo quiero decir una cosa que con relación a esa encuesta que mencionaba antes del CSIC, que la gente tiene temor a la inteligencia artificial, es importante. La gente dice, por ejemplo, Daniel Linerarity, que mencionaba antes, hace una crítica a la inteligencia artificial porque dice que la inteligencia artificial toma decisiones. Entonces, claro, quien toma decisiones pues tiene que estar sometido a la crítica y tiene que estar sometido a la transparencia y al juicio de los ciudadanos, etc. Entonces, que la democracia puede sufrir por la inteligencia artificial. A ver, sinceramente, yo no conozco ningún sistema que esté tomando decisiones políticas en estos momentos en absoluto. Yo creo que los sistemas que mencionaba yo antes, los que menciona Irene ahora, y los que realmente existen, son sistemas que ayudan a hacer trámites menos engorrosos, que ayudan a que la gente desde sus casas pueda tener una vida mejor, pero no va a tomar decisiones por nosotros. Cuando se dice, exagerando, que toma decisiones por nosotros, a lo mejor es porque hay un lugar donde hay una casilla que si se pone un clic en una casilla al rellenar un papel, si es que sí, pues entonces toma la decisión por nosotros de... Pero vamos a ver, eso no es tomar una decisión por nosotros, eso es atender a una norma que alguien puso, que son los políticos, que son los poderes públicos, y dice, si tiene tal determinadas características esta persona, pues entonces tiene derecho a esta subvención y si no, no la tiene. Pero la inteligencia artificial no va a tomar decisiones, no las está tomando. Y si algún día las tomase, muy mal, muy mal. Disculpe que le interrumpa, eso puede ser aquí en Europa,
policiales y judiciales. Aquí en Europa puede que no lo sé si en el futuro se así, pero bueno, si no le importa, vamos a abrir enseguida la conversación al público y podrá seguramente intervenir. Bueno, gracias. Las aplicaciones que nosotros desarrollamos en la Universidad de Oviedo, podemos juramentarnos que ninguna atenta a la democracia en absoluto. Insisto, no se toman decisiones políticas por parte de un sistema informático. Lo que se toma son gestión de información que puede ser una información, diríamos, no razonable, que atente a la privacidad de la gente. Por ejemplo, en China hay sistemas que puntúan la buena ciudadanía de los ciudadanos chinos. Eso está prohibido hacerlo en nuestro continente, ¿vale? Y bueno, ignoro si en otras partes del mundo se hacen otros atentados. En Europa, desde luego, no se hacen, no se van a hacer y no es previsible que se hagan porque nosotros, los ciudadanos, nos oponemos a ello, ¿vale? Y porque sería muy complicado hacerlo. Esas cosas que se dicen muchas veces a la ligera de lo que se hace fuera son cosas que tienen más que ver con una propaganda, con un sistema de publicidad, diríamos, tendenciosa en algún sentido político, más que la realidad. Cuando la gente dice, sin saber lo que es la inteligencia artificial, que teme a la inteligencia artificial, es una clara contradicción. Si usted no lo conoce, ¿por qué le tiene miedo? Ah, es que no lo sé. Pero me dijeron que. Me dijeron que no. No es verdad, ¿vale? La inteligencia artificial hace cosas que son cuentas, y esas cuentas las hace bien, y las hace para lo que nosotros le digamos. Y lo que nosotros le podemos decir en estos momentos, con las normas que hay en Europa, son cosas razonables, transparentes. Y en todo caso, si llega a ser un poder, debe estar sujeto a las mismas normas que están todos los demás poderes. Cualquier tipo de poder debe estar sujeto a la ley. Y esto también, si es que fuese así. Bueno, corroboro, como no puede ser de otra forma, todo lo que dice Antonio. Los sistemas que se utilizan son sistemas de apoyo, son sistemas de apoyo a la decisión. Especialmente en el ámbito de la administración pública se pueden utilizar, se están utilizando sistemas inteligentes, pero la decisión no le corresponde a una máquina, la decisión le corresponde a una persona, a un ser humano. Imagino que el encargo también. Y el encargo. Y en un sistema de inteligencia artificial hay muchísima inteligencia humana. De hecho, yo la inteligencia artificial la veo como una obra colectiva de la inteligencia humana, ¿no? Y nosotros nos dotamos de las herramientas para que estos sistemas funcionen y para que estén controlados. Coincido absolutamente con lo que dice Antonio de estos miedos. Es que a veces le exigimos a la inteligencia artificial muchísimo más que a los humanos, muchísimos más controles que a los humanos. Nosotros, cuando vamos al médico, por ejemplo, y tenemos una enfermedad, y la que sea, y nos da un diagnóstico, nunca nos preguntamos el porcentaje de éxito que tiene el médico. Nunca lo creemos, porque lo tenemos allí, es el médico y nos ofrece ciertas garantías y confianza. Bueno, pues las personas que diseñan sistemas inteligentes para apoyar en las decisiones al médico tienen que tener la misma credibilidad, ¿no? Porque también son profesionales. Y yo, sinceramente, si voy al médico, ¿qué prefiero? La decisión de un médico, no sé si habrá algún médico aquí, la decisión de un médico, el diagnóstico que me haga un médico o el diagnóstico que me haga un médico después de consultar un sistema inteligente que refleja el conocimiento de 100.000 médicos en toda su trayectoria profesional. Bueno, pues a lo mejor no me importaría que
el médico que tengo enfrente se apoyara en un sistema de este estilo. Es más, ¿no? da la impresión de que, por suerte, médicos y médicas están utilizando cada vez más esas aplicaciones precisamente para multiplicar su capital y su conocimiento. Claro, en radiología, por ejemplo, es que la precisión que se obtiene en los análisis de las imágenes radiológicas, tenemos compañeros aquí que tienen muchísima experiencia en ese campo, está fuera de toda duda, y para bien o para mal es en algunos campos bastante más alta que un diagnóstico tradicional. Bueno, tenemos tiempo para conversar. Hay un micro atrás, porque esta conversación está siendo transmitida en directo y va a quedar grabada. Entonces sería bueno que cualquiera que quisiera intervenir pida la palabra y utilice el micrófono para hacer su intervención. Porque si no, me temo que tendrán que aguantar ustedes lo que se me ocurra preguntar a mí. Así que, por favor, palabras, intervenciones. Gracias. Es para evitar que Jorge empiece. Sobre el primer bloque, quizá por mi procedencia de educación, es algo que preocupa o me preocupa, o a algunos nos preocupa bastante, porque es efectivamente, habíais planteado cómo educar a los que dentro de 10 años van a empezar a trabajar, teniendo en cuenta esto. Y también os habéis planteado algo muy bueno, y a los de infantil, primaria y secundaria, es un tema que nos debe de... Son los del 2050, Son los del 2050, y me parece que en serio esto no se está tomando. Solo hay que ver, pues cuando estás con tus nietos, que están en tercero de la ESO, cómo están, ya que estáis matemáticos, las matemáticas, absolutamente igual que me las daban a mí cuando tenía 15 o 16 años. Yo pasmo, unos polinomios, unas ecuaciones de segundo grado. Cuando les mandan trabajos y les dices, busca la bibliografía, piensa y dice, no, abuela, con eso te puntúan menos que si se lo doy hecho por el GPT. Pues no se enteran. Nos estamos dando cuenta. Es una reflexión porque también la universidad está formando a los profesionales que van a ir a nuestras aulas en breve, a los maestros, a los matemáticos. Es un tema que nos tenemos que plantear porque eso sí que son los del 2050. Me parece que les estamos educando un poco mirando más que al 2050, al 2000 o al 95 o por ahí. Esa es la pequeña reflexión que quería dejar. Y efectivamente estuve hace poco en una conferencia en el UCA sobre inteligencia artificial en oncología radiológica y francamente te quedas pasmado y se te quitan todos esos complejos que a veces nos salen con la IA. Porque el avance, dejando muy claro la oncóloga radiológica que nos lo da, que daba la conferencia, que la última decisión y el último responsable es el que lo toma después de haber visto todo aquello. Pero claro, nos ponía temas radiológicos de cómo miraban a cómo ahora los ven con la inteligencia artificial, y es que en 10 años se ha avanzado 100. Me parece que hay que ponerlo en valor. Está lo ético y está que podemos crear muchas más desigualdades de las que hay. Y eso, en una fundación como la Barreiros y en un partido como el socialista, sí que hay que tenerlo en cuenta. Yo voy a acabar con una anécdota de hace tiempo y además que a lo mejor le afecta a Irene. Hace más de 10 años, cuando en las matemáticas de la PAU no dejaban utilizar calculadora programable, yo le pregunté al responsable, pero ¿y qué más nos da? Pues que cambien la forma de poner los problemas. Y me dijo, Dolores, la universidad no puede dar calculadoras programables a todos los alumnos que se nos examinan. Si solo se autoriza para los que la tienen, hemos creado una diferencia de notas brutal. A ver si con la IA nos va a pasar lo mismo. El tema ético también hay que empezarlo a poner encima de la mesa. Gracias.
Además, creo que a ese responsable que te lo dijo hace esos años lo conozco un poco. El problema, la relación entre la IA y la educación creo que merece muchísima reflexión y muchísimo estudio. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Lo primero que tenemos que hacer es formar a los formadores. Yo cuando hablo de inteligencia artificial y educación siempre pongo un ejemplo que parece que no se está cumpliendo. Antes no había calculadoras, efectivamente, y entonces cuando íbamos al colegio nos ponían esas multiplicaciones de números muy grandes y estabas ahí multiplicando toda la tarde, ¿no? Pero luego aparecieron las calculadoras y dejamos de hacer eso. ¿Significa que dejamos de saber multiplicar? No, sabemos multiplicar, pero no necesitamos hacer esas operaciones porque nos fiamos, porque la calculadora sabemos que lo hace bien. Con la inteligencia artificial tiene que pasar un poco lo mismo. Evidentemente no podemos ponernos una venda y decir, no, nosotros seguimos así, no nos movemos, nuestro sistema educativo es como es y vamos a seguir igual. No, tenemos que integrarla. Y el ejemplo que ponías de, no, lo voy a hacer con ChatGPT porque ni se enteran, claro, eso es lo que no puede pasar. Eso es justo lo que no puede pasar. Tenemos que ser conscientes, los profesores a todos los niveles, de que las herramientas están ahí, las van a utilizar y además es bueno que las utilicen. Es bueno que las utilicen, pero nosotros tenemos que movernos con ellos. No podemos seguir enseñando como me enseñaron a mí hace no sé cuántos años. Tenemos que adaptar nuestras metodologías, nuestra forma de enseñar, todo a esto que tenemos ahora. Pensar cómo integrarlas y qué es lo positivo que podemos sacar de ellas. Y eso, el problema es que eso no es gratis ni es inmediato. Tenemos que ser conscientes y creo que es un foro muy adecuado precisamente para ponerlo sobre la mesa de que esto, uno, cuesta dinero y dos, requiere esfuerzo por parte de los profesionales. Esfuerzo y apoyo. Necesitamos formar a los que estamos ahora y a los que van a venir. Y formar y asumir que esto va a ser un cambio radical. Un cambio radical y que tenemos que realizarlo de una forma muy meditada, porque si no, la grandeza que puede tener la inteligencia artificial en la educación, que es que quien no quisiera, qué educador no quisiera ir a esa educación de precisión, ¿no? Igual que tenemos la medicina de precisión, que somos capaces ya de definir tratamientos específicos para cada individuo, o la agricultura de precisión, esta educación de precisión, adaptarnos a nuestros estudiantes, ir al ritmo que ellos necesitan, sacar toda la potencialidad que podamos tener. ¿Quién no quisiera eso? Tener un seguimiento individualizado, que ahora, bueno, pues no es posible hacer. Pero tenemos que ser cuidadosos, porque si no lo hacemos bien, la brecha se aumenta, y aumenta mucho, porque, y puedo entonar el mea culpa, además, porque a veces tengo la sensación de que algunos estamos en un mundo tan tecnologizado que pensamos que todo el mundo es así, y eso no es real. Eso no es real. En el mundo, en nuestro mundo aquí, existen desigualdades. No es lo mismo el chico que en su casa tiene un ordenador cada miembro de la familia, que afortunadamente existe y hay muchas familias con esa situación, que el que tiene un ordenador para todos, o se tiene que desplazar de un lugar a otro perdiendo mucho tiempo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que favorecer el uso de la inteligencia artificial, pero teniendo en cuenta el contexto, y que si lo hacemos bien vamos a mejorar muchísimo, y tenemos que hacerlo bien, no tenemos otra alternativa, tenemos que hacerlo bien, pero eso requiere esfuerzo a todos los niveles. Sí, yo quisiera añadir algo. Estoy de acuerdo con todo eso, ¿no?
Es decir, tenemos que empezar ya y tenemos que hacerlo con dinero, esfuerzo, tal. ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora, en nuestros colegios, ahora. ¿En qué debemos formar a nuestros estudiantes? A ver, yo creo que debemos formarlos en aquello que no le va a proporcionar la inteligencia artificial. Sentido crítico de comprensión lectora. Comunicación. Nuestros alumnos, nuestros niños tienen que saber idiomas. El español es el primero, el inglés, las matemáticas, que son un idioma, yo siempre lo pensé como un idioma. Cultura general, y aquí, perdón, incluyo aquí pues, las ciencias, incluyo las humanidades, incluyo todo el resto de cosas tradicionales, porque eso fomenta algo que es consustancial al ser humano, que es el sentido común, lo que no tienen los ordenadores. Debemos de ser capaces de introducir en la educación el que se intente relacionar situaciones distantes, el que se intente resolver problemas que están mal definidos, porque es nuestra especialidad. Nosotros, como humanos, resolvemos problemas mal definidos. Por supuesto, los bien definidos también, pero ya van a ser menos importantes. Razonar por analogía, yo creo que es importante, porque también a los ordenadores les cuesta trabajo. Insistir en el sentido común y quizás introducir algo que no es habitual y es algo que fomente la creatividad. Yo introduciría algo de arte en la educación de los niños, en la educación básica, primaria o secundaria, porque eso fomenta la creatividad. Creatividad, sentido común, razonamiento por analogía, sentido crítico de lectura y comprensión lectora, idiomas y cultura general. Yo creo que esos son los pilares y eso hay que hacerlo, pero con mucho detalle y con mucho cuidado. Lo que decía Irene, con mucho cuidado. Yo creo que esas son las líneas que a mí me gustaría que hubiese. Vamos. Había... Paz, ¿querías intervenir? Es que se está emitiendo y quizá es porque quieren tener la imagen. Bueno, a mí me está resultando muy sugestivo y muy interesante todo lo que estáis contando y tendría dos preguntas, ¿no? Una, estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado antes Inés de la importancia de la herramienta para las administraciones públicas, ¿no? Entonces la pregunta es, esa resistencia que hay, porque me parece que las administraciones públicas están mucho más atrasadas en la utilización o en las posibilidades de la utilización que en el propio mundo empresarial o mundo productivo, ¿no? ¿Cómo vencer esa resistencia? Y sobre todo porque, como decía Inés, yo creo que hay bastante desinformación de que bueno, pues los trabajadores públicos piensan ¿y qué hacemos nosotros?, ¿no? Pero la importancia en un montón de tareas, como tú comentabas, totalmente rutinarias, o incluso en la propia contratación pública, que lleva tanto tiempo, los pliegos, luego el análisis de las ofertas, todo esto, yo creo que bueno, es algo tan importante que me parece que como sociedad tenemos que empujar a las administraciones públicas para que lo utilicen, porque al final es la mejora del procedimiento para la ciudadanía. Bueno, esa era una de mis preguntas, ¿cómo hacer eso? Y hay otra que, a ver, no sé si es una tontería, pero como expertos a lo mejor me podéis ilustrar. Yo, a pesar de mi edad, utilizo el ChatGPT, ahora utilizo el francés, el chat, y he utilizado también hasta el otro, el chino, ¿no? Pero la preocupación es la siguiente: cuando lo que he constatado en mi pequeña experiencia, que ha sido muy pequeña, es que cuando le preguntas algo que tú conoces es muy útil, pero si no lo conoces hay un peligro, porque algunas veces cuando lo conoces te contesta erróneamente y le dices no, estás equivocado, y te dice perdón, tienes razón, y te da el dato bueno. Entonces, ¿cómo desbrozar todo eso? Porque claro, cuando sabes algo del asunto, bien, pero si no sabes nada, la verdad es que te puede confundir absolutamente. Encima te pide disculpas y te dice espera, voy a darte otra vez el dato. Bueno, pues eso eran mis preguntas y muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo por comunicarnos todas estas cuestiones tan interesantes. Muchas gracias. Gracias, Paz.
hay un vídeo que circula por ahí de conversación con ChatGPT, ¿no? En el que un hombre le pregunta algo a ChatGPT y le contesta, y entonces el hombre dice, pues mi mujer dice que no es así. Y ChatGPT insiste, dice, no. Y el hombre vuelve a insistir y dice, pues mi mujer dice que no es así. Y al final ChatGPT dice, tienes razón tu mujer, ¿no? Claro, es que en el uso de estas herramientas yo creo que entra en juego la responsabilidad individual. Yo a los estudiantes siempre les pongo un ejemplo. Yo uso mucho ChatGPT, de hecho lo pago, ¿no? Porque, claro, tengo que saber lo que puede hacer para luego preparar mis clases, que encima son de tecnologías relacionadas con el ChatGPT. Y siempre les digo, es que tenéis que usarlo con sentido común. Yo lo utilizo, por ejemplo, cuando escribo algo en inglés, digo, voy a ver qué me dice ChatGPT. Y, bueno, debe ser que estoy perdiendo en inglés, pero cuando me lo devuelve, veo que está muy bien, mucho mejor de lo que yo lo escribí. Y seguramente no se me habría ocurrido escribirlo así, pero soy consciente de que está mejor porque sé inglés. Y entonces cuando lo veo me doy cuenta. Claro, si hago eso con el chino, pues entonces pierdo el control porque no sé chino. Entonces, ahí es donde entra en juego la responsabilidad. Tenemos que tener cierto conocimiento sobre lo que estamos interactuando, sobre el tema sobre el que estamos preguntando. ChatGPT se puede utilizar ahora mismo para muchísimas cosas. Pero tienes que comprobar, está esa labor de comprobación de que la última palabra, igual que el médico, la última palabra la tiene el médico, la última palabra de esa interactuación, claro, la tenemos que tener nosotros. A veces ChatGPT te dice me equivoqué y se vuelve a equivocar. No te vuelve a decir la verdad. Ahora ya... Bueno, la verdad, o lo correcto. Ahora ya está más refinado, pero al principio, bueno, todavía lo hace bastante mal. Por ejemplo, las referencias bibliográficas generalmente son todas inventadas. Ahora ya busca en Internet y entonces ya lo que te devuelve ya está un poco depurado, pero las primeras versiones... Bueno, no, es que se invente, es que estas herramientas son agentes conversacionales. Eso significa que conversan contigo, pero no que lo que te están diciendo sea cierto. Ellos elaboran argumentos, te da una referencia bibliográfica y te la da con el formato perfecto de referencia bibliográfica, por ejemplo, pero estilo Chicago o estilo APA, estilo lo que quieras, pero... el nombre lo coge de allí, el título lo coge de otro lado, la revista lo coge de otro sitio, el formato es adecuado, pero la referencia... Y eso no es que te quiera mentir ni que invente, es que el funcionamiento del sistema es así. Otra cuestión distinta es que cada vez están mejorando más. ChatGPT, por ejemplo, ahora ya te busca en Internet y entonces ya la información que te da, la información o la respuesta, no lo llamaría información, la respuesta que elabora es en muchos casos mucho más fiel a la realidad o mucho más fiel a la información a partir de la cual la elaboró. Pero que te dé algo que sea falso no significa que se está equivocando, es que es un agente conversacional y funciona así. Sí, en estos momentos, una encuesta que salió... No, hace una semana aproximadamente salió también una encuesta de Estados Unidos que explicaba qué porcentaje de la población prefería buscar en Internet utilizando estas herramientas conversacionales, que son capaces de buscar y hacer un resumen, o la alternativa tradicional, que es preguntar a Google y que te muestre una serie de páginas web. Bueno, la población menor de 45 años mayoritariamente utilizaba estas herramientas conversacionales en contra de Google. Cuando nos preguntamos de dónde va a salir el dinero
para pagar todas estas herramientas? Porque esto cuesta mucho dinero. ¿De dónde sale? Bueno, pues va a salir de ahí. Va a salir del negocio de la búsqueda. También del negocio de que por gente como Irene le pague porque quiere tener la última versión y hace muy bien, ¿no? Pero eso es una cantidad muy pequeña. El negocio fundamentalmente, y esto hay que tenerlo en cuenta, el de Google, que también parece que son tontos, que esta gente porque son una de las empresas más importantes del mundo. Bueno, pues porque tienen publicidad. Y la publicidad en las búsquedas es fundamental. La publicidad en las búsquedas, si las búsquedas se desplazan de Google a otra empresa, pues entonces va a trasladarse también. Son muchos miles de millones diarios, ¿vale? Muchos miles de millones. Ahí está el tema. Como dicen en las películas antiguas de asesinatos, siga la pista del dinero, ¿vale? Entonces, la pista del dinero es esa. Por eso ahora busca. Por eso ahora busca. Porque ahí es donde está el dinero. ¿Hay más palabras, intervenciones? ¿Hay otras? Sí. No creo que lo que yo vaya a preguntar ahora tenga que ver con lo que estuvimos hablando, pero es que no hace ni una semana que tuvimos una reunión, toda la gente aficionada y sobre todo los que son compositores y demás de música. Vean muy bien la inteligencia artificial, pero también vean, y estaban hablando, que la inteligencia artificial los iba a hundir completamente, sobre todo a los compositores. Entre ellos incluso estaba Juan Pardo, que se metió en la línea, y Ramón Arcusa. Y decían que exactamente que dentro de unos años, con lo de la inteligencia artificial, se verían muy perjudicados toda la gente de la música. Ya incluso hoy estaban filmando se estuvo filmando por aquí por toda la mañana y me mandaron incluso un WhatsApp. Dicen, por ejemplo, pregunta si se puede recrear una escena con la inteligencia artificial, porque así ahorran ellos de llevarlo, o sea, y saber en qué taller se puede hacer. Pero toda la gente, la verdad es que eran bastantes de la gente que se dedica a la música, que estaban muy preocupados con esto de la inteligencia artificial. Mira, cuando salió la fotografía en el siglo XIX y principios del XX, hubo personas que dijeron que eso era el fin de la pintura. Bueno, no es verdad. No es verdad, ¿por qué? Porque la fotografía por un lado, luego se desarrolló la fotografía artística, pero la pintura va por otro, que rompe las normas. Es ligeramente transgresora, ligeramente o no tan ligeramente. La composición humana va por el lado de la pintura, no va por el lado, diríamos, por el que fue la fotografía al principio. Ese símil yo creo que es importante tener conciencia de ella, la fotografía y la pintura. Entonces yo espero que no se confundan, igual que no se confunden en estos momentos una obra de un pintor o una obra de un fotógrafo. Son distintas, puedes preferir una, preferir otra, pero no se mezclan. No es el fin de la pintura, sigue habiendo pintores muy cotizados. Y probablemente sea el inicio de otras expresiones de arte. Es probable. Yo, por apuntar algo, el verano pasado estuve en Barcelona en un concierto de inteligencia artificial y piano. Sí. Y la verdad es que fue una cosa... El diálogo entre un pianista y un programa de IA. Hay muchos pianistas haciendo... Es que yo creo que eso tiene que ver también, es verdad que tiene que ver con las generaciones. Es decir, tiene que ver... Hay en este momento cada vez más gente en el mundo de la música que está trabajando en esa conversación, que es lo interesante. Al mismo tiempo que hay otra gente que en efecto verá cómo sistemas de inteligencia artificial son capaces de copiar y reproducir y mezclar, que es lo que desde hace 25 o 30 años hacen muchísimos músicos, copiar, reproducir y mezclar. Así que tampoco es que eso sea tan rompedor, ¿no?
Lo que ocurre es que es verdad que eso va a generar maneras nuevas de crear, y esas maneras están creándose, y a veces, como diría Gramsci, pues tardan mucho tiempo en llegar, ¿no? Cuesta que aparezcan y que las veamos. Pero es cierto que ese es un problema que tiene que ver, Pedro, yo creo que también con la cuestión de la autoría, ¿no? Y con los derechos de autoría, que es lo que preocupa a mucha gente que piensa que eso, que está en este momento además en un debate crítico sobre los futuros sistemas de autoría internacionales, ¿no? ¿Más intervenciones? Faustino. Hay una ahí atrás, antes Faustino. Sí. Buenas tardes, sí, a todas. Bueno, es una suerte poder asistir a cosas tan interesantes como esta, como hoy. Y la verdad es que hay muchas conferencias y muchos tratados sobre inteligencia artificial. A mí siempre se me ocurre, yo soy un poquito bastante ácido, tengo derecho a decirlo, yo creo que está sobrevalorado la palabra inteligencia. La inteligencia humana, a diferencia de la inteligencia artificial, tiene conciencia, tiene valores, tiene sentimientos, tiene emociones. No se concibe la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es parte de la inteligencia. Por tanto, cuando hablamos de la inteligencia artificial, estamos hablando de una inteligencia mecánica o matemática, de alguna manera, ¿no? Pero no la inteligencia en sentido amplio. Yo creo que los algoritmos tecnológicos no llegan a los algoritmos humanos, precisamente porque es mucho más complejo. Es no solamente probabilístico, ¿no? Sino también estocástico. O sea, toca lo estocástico, que está mucho más complejo. Y yo creo que ahí es donde está el límite de la inteligencia artificial y donde el uso habitual que el ciudadano de a pie tiene con la inteligencia artificial es de sospecha, o por lo menos de suspicacia, ¿no? Porque digamos, la comunicación para el tecnólogo, ¿no? O para el técnico se refiere a la comunicación cuando hay un simple intercambio de datos. Una cosa es intercambiar datos y otra cosa es comunicación. Puede haber comunicación sin palabras y sin datos, y puede no haber comunicación con muchísima información. Entonces, este es un poco lo parecido. La inteligencia no deja de ser más que una propiedad emergente, que es más que la suma de las partes. Sí, bueno, yo antes mencionaba el libro de Daniel Linerarity, perdón que insista sobre él, y yo coincido con Daniel en que hay dos tipos de inteligencia completamente distintas, las de las máquinas y las nuestras, que tienen facultades distintas. En el sentido mecánico que decías tú, la inteligencia artificial nos supera con muchas creces, con muchísimas, y en otro tipo de inteligencias, por ejemplo, el razonamiento de sentido común, el razonamiento por analogía, pues de momento nosotros somos muy superiores. Por ejemplo, los seres humanos somos capaces de aprender con un par de ejemplos, nos equivocamos también, y las máquinas no pueden aprender con dos ejemplos, necesitan 2000 o 200 por lo menos, que estén bien elegidos y tal, porque es distinta las cosas que hacen unos y que hacen los otros. Es como ir corriendo o ir en coche. Pues sí, nos desplazamos, pero no es lo mismo. Es que yo a la inteligencia artificial no la habría llamado inteligencia artificial, porque parece que estamos todo el día comparando entre la artificial y la humana, y parece que los mecanismos son los mismos, y es que no tiene nada que ver. A veces decimos, no, es que la máquina piensa. No. La máquina pensar no piensa. Pensamos los que pensamos, que somos unos. Pero bueno, ya es un poco tarde para cambiar el nombre, ¿no? Sí. Hay dos palabras más pedidas. Vamos ya justos de tiempo. No sé si alguien más quiere pedir. En principio está Faustino y Carmen después. Dos preguntas. Una relacionada con algo que sugeríais, que es el del empleo. ¿Qué impresión tenéis vosotros? Estamos pensando en Asturias 2050, estamos pensando en esos niños, esas niñas que están ahora jovencitos y que van a ser adultos en ese 2050. ¿Qué impresión tenéis vosotros en relación con el empleo y la inteligencia artificial y el efecto? Aunque es verdad que habéis hablado de la universidad y de cómo va a influir sobre el empleo, pero podría extrapolarse. ¿Qué opinión tenéis vosotros respecto a esa cuestión?
Y después otra cuestión, esta ya, quizás a lo mejor me salgo del ámbito de la reflexión. No puedo resistirme, teniendo a dos expertos como vosotros y además experimentados y una larga tradición, como dijisteis al principio, vuestra opinión sobre esas personas, no los que no sabemos nada de inteligencia artificial, sino personas que sí se supone saben muchísimo de inteligencia artificial, gente que ha estado trabajando en la vanguardia de la inteligencia artificial en Google, que ha estado trabajando en la vanguardia de otras empresas tecnológicas y que en los 2 últimos años han sacado libros donde advierten de los peligros de la inteligencia artificial y de cómo en un plazo de tiempo breve los humanos perderemos el control de la inteligencia artificial. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Bueno, uno de los libros es de Hinton, ¿no? Sí. Que fue premio Princesa de Asturias. Y Nobel. Nobel fue Hassabis. Y Hinton, yo creo que de física. Uno de física y el otro de química. Sí. Bueno, yo creo que Hinton, no sé, se pasó, sí, un poco. Sí. Evidentemente, yo creo que los que nos dedicamos a inteligencia artificial, a estas tareas de predicción, somos muy malos luego haciendo predicciones de futuro sobre la inteligencia artificial. De hecho, a alguno de estos, a Yann LeCun y a Hinton, también les pasó. Le pasó incluso a Bill Gates, que no se dedica a la inteligencia artificial, pero bueno, hizo unas predicciones sobre la capacidad que iban a tener los ordenadores en el futuro, que se quedaron muy obsoletas ya hace muchos años. Esto es cuestión de lo que nosotros queramos. Nosotros nos dotamos de unas normas y tenemos la capacidad de decidir sobre este tipo de cuestiones. Suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Eso de que la inteligencia artificial nos vaya a dominar. Hay un vídeo también muy curioso donde se colocan 2 máquinas a hablar una con la otra, ¿no? Están dotadas de un lenguaje, hablan en un idioma y empiezan a hablar. Y lo que ocurre es que están hablando y en muy poco tiempo evoluciona el lenguaje y hablan en un idioma que ya no conocen aquellos que los pusieron a hablar, ¿no? Y dices, ¿es que nos sobrepasan las máquinas? No, es que la inteligencia artificial amplifica y hace mucho más rápido lo que hacemos los humanos. Bueno, algunas tareas de las que hacemos los humanos. ¿Eso significa que nos dominan? No. Significa que evolucionan de otra forma. Y en cualquier caso, ha habido... Esto yo creo que es una gran revolución industrial. Todas las revoluciones generan ese tipo de miedos y de todas las revoluciones la sociedad ha salido y nunca ha perdido el control. Y mi predicción, no sé si se cumplirá, pero creo que va por ahí. Sí, estoy de acuerdo. El empleo, como la... En relación con esto, si seguimos la pista del dinero, como decía... Sí, yo creo que... Vamos a ver, yo creo que hace 30 años nos moríamos antes, sufríamos más con las enfermedades, teníamos peor vida que ahora. Quizás hay una correlación entre la tecnología y todas esas mejoras sociales y físicas que estamos teniendo. Por tanto, yo creo que el dinero también va por ahí, ¿no? Que vamos a apostar porque tengamos una vida mejor. Y es mi apuesta, por lo menos. Y con lo que se refiere al empleo del futuro, yo hablaba antes, y Irene también, de que es muy importante pensar, hacer una reflexión sobre cuál es la enseñanza que debemos hacer en primaria y secundaria. Y de la reflexión que hagamos será las consecuencias que haya después. Si tenemos la suficiente inteligencia, la suficiente sagacidad
como para hacer las cosas en la enseñanza que se deben hacer, pues yo creo que iremos a mejor. Es decir, seguiremos mejorando nuestra calidad de vida. Yo creo que va por ahí la cosa. Es mi opinión. Ahora que se va a transformar el empleo, pues fácilmente. Sin duda. Como en cualquier otra revolución de las que históricamente hemos pasado. Por eso es importante estudiar historia, para saber que no cunda el pánico. La última palabra, Carmen. Tienes. En mi opinión, y no sé la vuestra, yo quiero preguntar a los dos, la inteligencia artificial, como todas las novedades técnicas, tecnológicas a lo largo de la historia, es una herramienta. Es decir, cuando se supera el sistema de plata-banda egipcia, se empiezan a utilizar los arcos, después cuando se usa el hierro, después el hormigón armado, después llega Gehry y hace el Guggenheim con un programa informático. Lo que hay es un cambio de las herramientas. Yo me acuerdo hace 25 años, o 20 algo, cuando se inauguró el Guggenheim, yo hice una encuesta en clase, a mis alumnos en la universidad, preguntando si era más artístico hacer un edificio como el Guggenheim con un programa informático o no. Y la mitad decía que no, que era menos artístico. Ahora seguro que es lo contrario. Entonces, la pregunta es, ¿pensáis que es una herramienta como cualquier otra y no quita el valor artístico a una creación, el utilizar sea la inteligencia artificial o sea cualquier otra cosa que vaya a surgir después? Sí, bueno, yo me remito a lo que comenté antes de la fotografía y la pintura, por ser más sintético, ¿no? Las cámaras ahora son mucho mejores, pero seguimos teniendo pintores muy cotizados, muy cotizados. Yo creo que los estudiantes deben estudiar arte, porque el arte sirve para apreciar y valorar la creatividad, y quizás para fomentarla también. Y la creatividad, pues en arquitectura, en expresiones gráficas, en expresiones plásticas, perdón, pero también en expresiones literarias y todo tipo de manifestaciones. Yo creo que la creatividad en cualquier expresión, incluso en la química, estoy mirando para Mario, yo creo que también es importante, ¿vale? Muy importante. Mira, Carmen, yo es que soy una convencida de que la IA y las humanidades son una combinación que va a traernos muchas alegrías. Así que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Antonio. El potencial que puede tener la IA en el campo humanístico es que es enorme. Hay que integrarla en las humanidades. Y además me parece importante el hecho de la importancia que tienen las humanidades para la IA, que a veces parece que estamos en campos muy alejados y es todo lo contrario. Creo que las humanidades están siéndolo ya, muy relevantes en la inteligencia artificial. Todos estos sistemas de los que estamos hablando, o algunos de ellos, no dejan de tener una componente lingüística, por ejemplo, muy importante, y ahí, bueno, las humanidades también juegan su papel, que es muy importante. De hecho, la semana que viene es la próxima conferencia de este ciclo, tiene un título que seguramente para algunos de ustedes será sugestivo, que es La humanidad leída por las máquinas. Digamos, Eduardo Infante es un filósofo que yo diría que no le gusta que digamos que está de moda, pero está de moda sobre todo en públicos jóvenes. Y Eduardo es una muestra más de que el aprovechamiento de la inteligencia combinado con el pensamiento crítico hace que la inteligencia artificial sea una oportunidad. Yo quisiera agradecerles enormemente
a ambos conversadores y ponentes la sesión, agradecerles a ustedes sus intervenciones y esperar que en la próxima semana podamos seguir esta agradable conversación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.